3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast. Qué bueno saludarles a ustedes que se conectan, que nos están escuchando en este momento a través de las diferentes plataformas virtuales, plataformas de sonido streaming como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, y que inclusive también algunos pues prefieren escuchar este contenido e ir un paso más allá, también verlo a través de YouTube. Para ustedes un gran abrazo, qué alegría conectarnos de nuevo en un nuevo capítulo de 3J Podcast. Yo soy José y con nosotros también se encuentra en este día, en esta noche, en esta mañana, Jael, hermano mío. Bienvenido a 3J Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? José, gracias mi hermano. Muy bien, solo puedo estar agradecido, como dice el Señor. Él ha estado grande con nosotros, estamos alegres y aprovecho para saludar a todos los radioescuchas de EWTN Radio Católica Mundial que fielmente están allí también conectados con 3J Podcast. José, ha sido un tiempo muy especial y me alegra nuevamente, hermano, estar aquí y compartir esta conversación, este buen cafecito, este poquito de agua, ese vino por allá en Argentina que alguien se está tomando en este momento. Y brindo por ustedes, José, hoy. Le doy gracias al Señor por sus vidas, por permitirnos esto, José, todavía en los tiempos en los que vivimos, podernos sentar tranquilos, entre amigos, con el amigo por excelencia que es el Señor. Me recordó, José, una canción. ¿Cuál? Yo tengo un amigo. A mí me recordó que me otra. ama. ¿Te acordás? ¿Vos sabías que Roberto Gómez Bolaños le hizo una canción a Jesús? Yo Que sale creo en un que capítulo. sí. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Ese Óyelo, Roberto Gómez Bolaños, está buscando a un ti. gran artista, hermano. Lo Qué que ese crack. hombre hizo en televisión ha dejado una huella indeleble en el corazón de muchos. Un crack, un teso. Y sí, esa canción, para quienes no lo saben, pueden buscar el capítulo. Fue una canción que le hacen en El Chavo a Jesús, muy bien interpretada por Kiko, por El Chavo y por La Chilindrina. Bueno, hermanos míos, vamos a saludar la J más importante en este momento, la J más importante de 3J Podcast, que es Jesús. Definitivamente es Jesús. Por eso en este momento decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo esa instrucción que da el mismo Jesús a sus discípulos de ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, porque no decimos estas palabras por repetir, no decimos estas palabras porque son palabras sin sentido, como a veces cuando nos dicen, pero ¿por qué haces el Ave María? ¿Por qué repites el Ave María? Ignorando que son palabras, por ejemplo, en la salve, recogidas en el Evangelio de Lucas, y así muchas otras que a medida que nos adentramos en la palabra descubrimos el por qué es que algo tan especial, un sacramento tan hermoso como la Eucaristía lo tiene. Y hoy te agradecemos por eso, papá, por regalarnos tu herencia, por regalarnos a través del tiempo y a través de la historia sabiduría para, aún sin poder entenderte completamente, por lo menos querer dimensionarte, por lo menos elevar nuestra voz al cielo y recibir de tu parte una respuesta en nuestro corazón. Por lo menos, papá, por hacer el intento de vivirnos esta vida terrena como un camino de preparación, como un adelanto de cielo, como bien le sucedía a tus discípulos cuando vivían contigo la transfiguración. Hoy, papá, queremos nosotros también ser transfigurados. Hoy, papá, nosotros en este encuentro, en esta reunión, en este instante que queremos compartir contigo, queremos también que si tú nos permites el Santo Espíritu para hablar palabras de vida eterna, podamos terminar hoy este capítulo diciendo qué bien se está aquí, papá, qué bien se está aquí en tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, 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 hermano mío. José David, hermano. Bueno, mi brother, vamos a conversar un poquito. A ver, salud. Salud. Hace tiempo incluso como amigos no brindamos. Estos días usted está muy ocupado, yo estoy muy ocupado. Pero bueno, hay que sacarle también tiempo a la amistad. Hermano, este capítulo de hoy se llama Aquieta mi inquietud. Aquieta mi inquietud, y va de esos momentos en los cuales de pronto comenzamos a preguntarle a Dios
el por qué parece que Él estuviera haciendo todo lo posible por alejarnos de ciertos espacios, por no permitirnos quizás socializar de más cuando nosotros lo queremos, por incluso acortarnos las palabras cuando haciendo parte de una conversación, pues no se nos ocurren como muchas cosas para decir. Y resulta que es que en realidad Dios está permitiendo que nuestras palabras sean acortadas, que de nuestra boca no salgan muchas palabras, incluso innecesarias, ni siquiera como muchas opiniones, que en algunos casos puede que ni siquiera sean malas, pero que puede que en su momento no estén cargadas, como decíamos ahorita en la oración inicial, de palabras que en serio puedan conducir a vida eterna. Ya lo dice la palabra, no es lo que entra, es lo que sale. Y en muchos momentos Dios literalmente nos silencia. ¿Y por qué, hermano, nos silencia Dios? Va a ser una pregunta que hoy vamos a tratar de resolver mientras compartimos este capítulo. Pues en muchos momentos nos silencia porque necesita que le pongamos más atención, porque necesita que le pongamos más cuidado, porque necesita que aguardemos espacios de nuestro día a día para sentarnos única y exclusivamente a ponerle nuestro oído, a escucharlo a Él, que sí o sí nos tiene que suscitar algo al corazón para que ahí sí emprendamos una acción. Y eso también va a ser otra cosa que vamos a tocar en este capítulo. Cuándo entender si es que el Señor me está mandando a emprender una acción o cuándo me quiere un poquito quieto. Pero bueno, hermano, para darte la introducción y la palabra en este momento, pues quisiera dejarte esa pregunta como abierta para que la comencemos a desarrollar, porque hay momentos en los cuales el Señor nos invita a la quietud, nos invita al silencio. José, yo creo que cuando Dios inspira en nuestro corazón esto de aquietarnos, de, como decimos vulgarmente en nuestro país, bajémosle un cambio a la vida, vamos más despacio. Yo creo que la ansiedad muchas veces no es buena consejera, José. Muchas veces nosotros queremos avanzar en nuestros procesos, queremos tomar atajos, porque no solamente no nos gustan los procesos, sino que somos muy inmediatistas y queremos ver resultados. Esto hace parte de la lógica que el mundo también nos ha venido colocando, porque el mundo que hoy conocemos siempre está pensado para darle premios al aquí y a la hora, José, pero el Señor es un Dios de procesos. El Señor es un Dios que nos invita siempre a vivir de su mano el paso a paso. Porque es que finalmente, José, más allá del lugar al cual Dios nos quiere dirigir, también ese es el disfrute del camino que hacia ese lugar nos conduce. José, cuando Dios nos invita al silencio, es como tú lo decías, y hago eco de tus palabras, hermano. Dios nos invita a callarnos porque el silencio favorece la escucha de la voz de Dios. Y porque es la voz de Dios finalmente la que se desencadena en actos de obediencia o no de su voluntad. Cuando nosotros nos enmarcamos en el tema del diálogo con el Señor, José, ¿qué estamos buscando principalmente? Escuchar su voz. Pero si nosotros somos un monólogo constante donde nosotros simplemente estamos como demasiado inquietos en nuestra mente, presentándole muchas cosas a Dios en la oración, muy ansiosos por el siguiente paso, bueno, ¿y qué sigue? Ya he hecho esto, pero y entonces no nos permitimos, José, vivir los tiempos necesarios en los que acciones previas tienen que desarrollarse. Te voy a colocar un ejemplo que le decía a alguien hace muy poco en consejería, cuando me preguntaba algo muy similar. Yo creo que de pronto me le voy a adelantar a una de las preguntas, José. Dale, dale. Pero ella me decía, Jael, ¿vos qué pensás del silencio de Dios? Y el Espíritu Santo en ese momento me habló en modo jardinería. Yo le dije, almita de mi corazón, Dios es como un jardinero que coloca una semilla en la tierra, la cubre, la nutre, la riega, pero al mismo tiempo sabe que hay un momento para no hacer nada, porque ya se ha hecho todo lo que se debía hacer. Y es el momento de darle tiempo al tiempo, de esperar que esto que ya se hizo traiga sus consecuencias. No toda acción que emprendemos trae consecuencias inmediatas.
hay acciones que implican tiempos de espera, y esos tiempos de espera son los que conocemos como los silencios de Dios. Por lo que tú mismo decías, José, porque cuando ya llegó la siguiente etapa de la siembra de la matica y hay que hacer algo más, en ese momento volvemos a recibir de parte de Dios dirección, como hijo, ya llegó a un estado de madurez la planta, es el momento de que tomes acciones y Él mismo te muestra qué es lo que debes hacer, pero te lo dice en el momento en el que las cosas deben hacerse. Primero, para no llenarte de ansiedad. Es como si tú acabas de colocar la semilla y te dice, José, dentro de 2 años esto va a dar unos frutos. ¿Y qué vas a hacer con los frutos? Tal cosa. Quizá no te lo diga 2 años antes porque puede que se te pierda de la mente esa información. Es mejor tenerla fresca. Cuando se ha cumplido el tiempo de espera, Dios llega a tu vida y te dice, José, ahora es el momento de tomar acciones. Pero nos ha costado llegar hasta ahí. Muchas veces, José, en nuestro caminar de fe, nos cuesta mucho esperar los tiempos que Dios quiere que esperemos, en que los actos previos se desarrollen en sus consecuencias para seguir dando más pasos en la obediencia a su voz. Amén. No es sencillo esa tarea porque es vivir a los ritmos del Señor, no a los ritmos que nos impone el mundo, José. No, y de hecho ahí lo dices, o sea, ya iba precisamente a eso. No es sencillo vivir a los ritmos o a los pasos de Dios, pues precisamente porque estamos viendo cómo a nuestro alrededor, en total contravía, o nosotros siendo la total contravía, todo va así, todo va súper ligero, todo va extremadamente rápido, todo se quiere ya, y como bien tú decías ahorita, se premia la inmediatez en absolutamente todo. Y me hacías recordar, hermano, que hace algunos días nada más yo comenzaba a hacerle una oración a Dios, preguntándole de una forma como muy honesta y muy certera, pidiéndole dirección acerca de un cambio, una decisión importante que debo tomar en mi vida. Y luego iba a la palabra y el Señor me decía de una forma tan certera esto que siento que ilustra de muy buena manera el tiempos de Dios versus tiempos del mundo. El Señor me decía lo siguiente, hermano: permanece en Jerusalén y aguarda por el cumplimiento de mi promesa. Que esto bíblicamente pues nos llevaría a unas explicaciones muy profundas. José, pero es que uno vive en Jerusalén, pues bíblicamente nos lleva a unos significados muy profundos, pero que básicamente, palabras más, palabras menos, está diciendo: permanece allí quietico en lo que estás haciendo. Aguarda por el cumplimiento de mi promesa. Tu parte está hecha, pero no metas la pata que ya yo voy a hacer mi parte. Es decir, acóplate a mis tiempos, acomódate a mis tiempos. Y qué bendición tan grande, pues recibir esa respuesta como tan certera y tan clara en momentos en los cuales uno está en busca de una decisión. Porque pues más allá de eso, va a ser mucho más fácil y más llevadero esperar si ya estoy recibiendo una dirección de parte del Señor. Hermano, y mientras estabas hablando, yo recordaba pues por un momento incluso cómo comienza la palabra. O sea, si nos vamos al Génesis, mira que desde allí en el Génesis se nos dice que al 7º día Dios descansó, hizo una pausa. No se nos habla específicamente de la palabra silencio, pero sí se nos habla de pausar, sí se nos habla de tomar un break, sí se nos habla de hacer un descanso. Y yo siento, hermano, que esto obviamente, como nada de lo que hay en la palabra, es una casualidad. Esto es una respuesta y un llamado también muy claro para que en aquellos momentos en los cuales quizás nos estamos llenando de actividades, quizás nos estamos dejando llevar de impulsos que nos hacen terminar de estar metidos en una cosa, en la otra, en la otra, en la otra, y a veces hasta que nuestra propia alma nos reclame como un poquito de: vení, estoy perdiendo el norte, no sé exactamente para dónde voy, hoy tengo aquí, hoy tengo acá y hoy tengo acá. Que el Señor nos diga como: venga, mire lo que yo hacía, construyo un día, trabajo otro día, hago esto el otro día, hago esto el otro día, pero sí o sí también tengo que parar, porque es que una mente cansada, hermano, es una mente más esclava del mundo o del demonio que servidora de Dios.
Dime nosotros dos acá sentados emprendiendo esta conversación con la mente completamente en otra parte, con el cuerpo completamente en otra parte, cansados, agotados, agobiados. No le vamos a dar tiempo realmente al Espíritu Santo de ser templos dignos de que Él se pose en nosotros y puedan realmente salir de nosotros, como bien decíamos al principio y le pedíamos al Señor, palabras que puedan tender a vida eterna, que puedan tender a infinito, si le metemos matemáticas al tema. Y acá, hermano, para devolvértela, quisiera preguntarte también como acerca de la importancia de hacer pausas, la importancia del descanso, y de hecho te la devuelvo con esta pequeña cita bíblica o esta escena que puede que hasta ya se te haya venido a la cabeza. Mira que incluso el mismo Jesús nos da un ejemplo muy grande cuando pone la comparación entre Marta y María, ¿cierto? Diciéndole a una de ellas que ellas están cargando de la parte más importante, no porque esa sea la única, sino porque es la parte donde realmente recibimos un direccionamiento para luego pararnos, movernos y accionar, como bien hablábamos hace un momento. José, son muchas las cosas. Adelante, hermano, despáchese mientras yo tomo agüita. La primera, lo que acabaste de decir, hermano, no te lo reveló la carne, no el Espíritu Santo, hermano. Esto que sentiste que Dios te decía de José, permanece en Jerusalén a la espera de mi promesa, es lo mismo que recibieron los discípulos del Señor cuando reciben la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Estaban esperando el momento de Pentecostés de José. José, es importante que nosotros, en primer lugar, reconozcamos dos cosas. La primera de ellas, José, yo realmente estoy construyendo con Dios una relación íntima que me permita discernir si realmente Dios está en silencio o por el contrario soy yo el que no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque es que Dios puede que se esté muriendo de ganas de decirme qué debo hacer, pero yo no he aprendido a tener con Él intimidad, no he aprendido los principios de la escucha de la voz de Dios. José, pero por otro lado digamos que sí, que estoy a la otra orilla y he construido con Dios una relación que en esencia me permite escucharle. Cuando yo reconozco que Dios está en silencio, José, al mismo tiempo estoy reconociendo que esos tiempos de espera son muy edificantes, son fructíferos, que es importante que nosotros nos regalemos estos tiempos también de descanso, que Dios no quiere que caigamos en un activismo de hacer 1000 cosas, creyendo que por hacerlas le estamos siendo agradables a Dios, cuando Dios mismo nos está diciendo, hijo, es que lo agradable ante mis ojos es que ustedes puedan ser obedientes. Pero el apóstol San Pablo nos va a mostrar como una línea que termina en la obediencia, pero que no comienza con ella. La obediencia es el fruto de un proceso previo, que es el Shema, la escucha de la voz de Dios, porque solo quien escucha puede obedecer, pero antes de la escucha están aquellos instrumentos enviados a comunicar la buena noticia del Evangelio. El apóstol Pablo, para parafrasearlo, valga la redundancia, dice, ¿cómo van a creer si no se les ha anunciado el Evangelio? ¿Cómo se les va a anunciar el Evangelio si no han sido enviados para tal fin? ¿Y Dios a quién va a enviar si no hay corazones con disposición, José, que le digan, Señor, aquí estoy? Finalmente, cuando yo trato de llevar todo este gran misterio a formas sencillas, primero para entenderlo y después para poderlo aplicar en mi propia vida y sentarme en 3J Podcast y compartirles un poquito de todo eso, José, vuelvo a ese arbolito, hermano, que sigue creciendo. Y siento que hay momentos en los que yo reconozco que a lo largo de la palabra, todos los que le quisieron ayudar a Dios, a ser Dios, contrario a ayudarle a sus propios procesos, lo que hicieron fue dilatar la llegada de las promesas, lo que hicieron fue incluso quebrantar su propia relación con Dios. Pienso mucho en Abraham, que había recibido la promesa de un hijo, cómo
también presionado un poco por sus años, por su vejez, porque no pasaba lo que Dios le decía que iba a pasar. Le estaba dejando el tren. Así es, entonces fue madre, me meto con la esclava de mi esposa, su esposa consintió que Abraham tuviera intimidad con ella, nace Ismael, no tenía la culpa Ismael de todo lo que habían accionado otras personas, pero Ismael, José, es el que termina pagando los platos rotos de la falta de espera en Dios. José, qué bonito si nos diéramos la oportunidad, hermanos, de esperar los tiempos de Dios, de saber que hay momentos para pausarnos, que no todo tiene que ser generación espontánea, ya. No, yo creo que lo que más hemos disfrutado, hermano, de los resultados han sido los procesos que nos han llevado a ellos, hombre José David. Amén, hermano. Y esa sí que es una verdad, yo me atrevería a decir que absoluta. De hecho, cuando uno se pone como a mirar atrás, en definitiva cualquier logro, cualquier consecución, cualquier satisfacción, se vive y se disfruta más en medio del proceso. Porque finalmente ese momento de la consecución es eso, un momento. Pero comienza uno a mirar el paso a paso, el día a día, cada una de las acciones, cada una de las buenas decisiones que en conjunto terminaron dibujando un actuar sabio para que terminara emergiendo todo en un buen resultado. Eso es una belleza, vivirlo de la mano de la mano del Señor es algo muy bello. Hermano, algo pequeño nada más para que vayamos como entrando ya en esta oración final. Dijiste hace un momento ponerlo en palabras sencillas. Y a nosotros acá en 3J Podcast también nos gusta como dar consejos o dar direcciones sencillas cuando sentimos que son sencillos para que alguien al terminar este capítulo pueda de una decir como, bueno, yo voy a hacer tal cosa, ¿cierto? Y yo siento que sería una buena opción en este momento dar algunas recomendaciones sencillas para esos momentos en los cuales sentimos que necesitamos aquietarnos un poco, que el alma nos está reclamando silencio, que el alma nos está reclamando quedarnos calladitos, quedarnos quietos y afinar un poquito más el oído para escuchar la voz de Dios. Yo voy a decir una de ellas, hermano, aumentarle un poquito diariamente a la oración personal. Si yo tengo diariamente 15 minutos, 20 minutos de oración personal, pues auméntele 10 minuticos más, media horita. Y en esos 10 minutos no le diga nada a Dios, solamente dedíquese a estar en silencio con Él. Como bien decía un santo, estar ahí, yo lo miro, Él me mira, los dos nos miramos. Regálese ese ratico. Número 1. Número 2, escríbale una carta. Saque un papel ya mismo y escríbale una cartica a Dios donde incluso le haga preguntas. Y el tiempo que se demore escribiéndole esa carta, regálele el mismo tiempo haciendo silencio. Se demoró 10 minutos escribiendo la carta, quédese 10 minutos ahí, en silencio, procurando escuchar la voz de Dios. Porque ya nos dice la palabra, hermano, clama a mí y yo te responderé. La oración que no es contestada es la que no se hace. Pero una oración, una pregunta, una inquietud elevada al cielo, siempre es una oración contestada, hermano. En algún momento es una oración contestada. Si tienes algún consejo, recomendación adicional que dar, bienvenido. Número 3. Además de la oración final. José, yo creo que tienes un alma muy eucarística. Creo que yo soy un poco más contemplativo. Yo solamente quisiera hacerles una invitación. Regálense un espacio de irse a un lugar virginal, a una montaña, a un lugar donde ustedes no tengan nada que los pueda distraer. Váyase sin el celular, sin audífonos, sin música, sin nada. Date la oportunidad simplemente de ir al encuentro de aquel que de la forma más sencilla puede salirte al encuentro y ser esa voz que no necesariamente te va a pedir que hagas algo. Muchas veces lo único que Dios te está pidiendo que hagas es descansar en Él. Ya hiciste tu parte. Creo que hoy José me ha hablado incluso al corazón con estas palabras. Ya hiciste tu parte, déjame a mí ser Dios. Que si tengo que decirte que hagas algo más, créeme que por esa relación de encuentro y de intimidad que hemos construido, Dios te comunicará ese siguiente paso que debes dar. Pero qué difícil es cuando el siguiente paso es no dar ningún paso. Hoy, papá, te queremos entregar a todas las personas que han llegado a este programa atribulados, angustiados, ansiosos, con ganas de accionar muchas
cosas en sus vidas, pero hoy que estás aquí, Almita, yo siento que el corazón te arde cuando escuchas estas palabras. Hijo, espera. Hijo, confía. Hijo, detente. Ya hiciste tu parte. Deja que Dios sea Dios. Amén. Papá, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Permítenos tener esa relación contigo tan cercana que nos ayude, Señor, a discernir cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de descansar en ti, porque eres un Dios que actúa. Papá, todo esto te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Tres Jotas Podcast.